Hola, soy Simón Álvarez de Wonder Artistic Models y en este video te voy a enseñar cómo armar el Parasaurolophus. Hello, if you want to see this video in English, click here. Así recibirás el modelo del Parasaurolophus. Este es el empaque. Su parte posterior puedes ver una comparación de cómo es el tamaño a escala real, información del empaque, la dificultad. Este es para nivel principiante. Comenzamos. Acá está la hoja de bienvenida. Puedes hacer clic acá para ir al video que explica esta hoja en detalle. Al abrir el empaque encontrarás el folleto ilustrado con una ilustración original y una pequeña información de la especie, en este caso el Parasaurolophus. Está en español, en inglés, una muestra de algún fósil y en la parte posterior las instrucciones complementarias. También verás que incluye un trozo de lija y las instrucciones son complementarias porque las plantillas, como verás, están todas enumeradas y te va diciendo dónde va cada pieza. En este caso son 4 plantillas: A, B, C y D. Como indican las instrucciones, seguiremos el orden alfanumérico, comenzando por el número 1 de la plantilla A. El número 1 lo vemos acá. Vamos a hacer las otras plantillas a un lado y procedemos a extraer las piezas así con tus dedos y tus uñas. En la plantilla D encontrarás esta pequeña pieza que te ayudará a ejercer presión sobre cada ensamble. Lo colocaremos en una superficie plana y sólida, muy firme. Colocas las piezas, las presentas una con la otra, así, y luego presionas con esta pieza. Y ya tenemos el primer ensamble realizado. En esta parte nos indica la plantilla que va a la D1. Si vamos a la plantilla D, vemos que dice D1. Quiere decir que esta pieza va acá. Pero las instrucciones nos indican que sigamos el orden alfanumérico. Así que terminamos primero con la plantilla A, luego la B, C y por último la D. Ahora vamos con el número 2, que lo tenemos acá. Y es esta pieza que está acá. Como ves, cuando las piezas encajan suena un pequeño clic. No te preocupes por eso, eso indica que están calzando. Ves cómo queda al ras, una con la otra, igual acá. Ahora vamos con el número 3, que lo tenemos acá. Seguimos con el número 4, que en este caso ya vamos a comenzar con las costillas. Acá iría 4, 5, 6, 7, 8, así sucesivamente hasta llegar a la 15. Para estas pequeñas piezas que todavía están en la columna, y en todas las demás piezas que veas así sobrantes puedes usar una herramienta para extraer todas esas pequeñas piezas. Y ahora sí, procedemos con la instalación de cada una de las costillas. Vamos primero con la número 4. La presentas así, puedes colocarlo sobre una superficie plana, presentas la pieza en su lugar y presionas hacia abajo. Puedes, recuerda no hacerle presión lejos de la zona de contacto, siempre en el mismo encaje, donde está el encaje. En este caso en la parte de arriba, directamente sobre el ensamble, no por acá. Y presionas hacia abajo. Puedes hacer un pequeño juego así para que vaya entrando en su lugar y ya llegó al tope. De esta misma forma vamos a colocar todas las costillas excepto la número 8, que como dice acá la plantilla, la vamos a encontrar en la plantilla B, así que vamos a instalar toda la plantilla A antes de pasar a la B.
Ya hemos colocado todas las costillas, solo faltaría las vértebras cervicales. Esas las encontramos acá en la esquina inferior derecha. Tenemos estas dos que van en los orificios de abajo, porque la de arriba la vamos a encontrar en D3, es decir, que la vamos a colocar más adelante. Estas piezas son bastante pequeñas, pero el ensamble es exactamente el mismo que ya hiciste en las costillas. Bien, ya va tomando forma tridimensional, esto se pone emocionante. Y para culminar la plantilla A, solo faltaría ensamblar lo que sería el miembro delantero izquierdo. Lo último que colocamos fue la costilla número 15. Ahora iríamos con el paso 16, que es este huesito que va acá. Entonces, girarlo así para que la unión que tiene acá se termine de ceder y pueda sacar la pieza. De la misma manera lo colocas sobre una superficie plana, lo presentas en el orificio y presionas. Puedes hacerlo así o así. Ya está colocado y solo faltarían estas piecitas de acá. Ya está la plantilla completamente vacía y tenemos ya esta extremidad armada. Recuerda que mientras mantengas estos deditos así separados le va a dar más realismo al modelo. Y este ensamble lo tenemos acá en la plantilla y dice que es en la plantilla B el ensamble L. Veamos cuál es. Acá tenemos la plantilla B y ese tiene que ser este de acá, plantilla B, ensamble L. Esta es la costilla 8, pero tenemos que ir en orden. Esta plantilla es básicamente el espejo de la plantilla A. Este es el costado izquierdo del Parasaurolophus y este es el costado derecho, así que vamos a seguir exactamente la misma secuencia que hicimos con la plantilla A. Bien, ya hemos armado el costado derecho del Parasaurolophus. Como ves, es exactamente igual al lado izquierdo, pero el lado opuesto, por supuesto. Y ahora vamos a buscar el siguiente paso, que sería el 8 de la plantilla B. Bien, acá tenemos la costilla 8, que es la que va en esta ranura. Tienes que juntar los dos costados, así, sujetarlos de manera que quede parejo ahí la ranura. Luego vas a insertar la costilla ahí y a presionar en este punto, no por las esquinas, sino en este punto central. ¿Sí? Y nota que estoy presionando acá arriba y desde acá abajo. Luego de que esté en su sitio, pues fíjate que no está alineada con las otras costillas. Tienes que arreglarla, eso, y seguir presionando hasta que llegue al tope. Acá abajo puedes ver ahí está perfectamente alineada con las otras costillas. Una vez que hayas conectado la costilla 8 a los dos costados, deberás tener toda esta forma, como se ve. Y vamos a proceder, tal como hicimos con la plantilla A, vamos a proceder a ensamblar en la extremidad delantera derecha, la que iría acá de este lado. Empieza hasta acá. Y bien, acá tenemos la extremidad delantera derecha, como siempre, dejando un pequeño ángulo de separación acá para darle más realismo, para que pareciera que está apoyando los dedos sobre el suelo y que tiene el peso de su cuerpo ahí sobre ese punto. Ahora sí vamos a colocar la primera extremidad, que sería este diente de la costilla 8, entra en este orificio, y este que está acá sería de la plantilla 9, 10, 11,
encaja acá. Esto es para darle estabilidad y que no quede luego bailando o con cierto juego. Puedes colocar un dedo por dentro, acá detrás, por la parte interna de la costilla, justo a la altura del ensamble, ¿sí? Con la costilla 8, a la altura del ensamble, para poder hacer pinza con tus dedos y hacer entrar esta pieza acá. Tienes ahí, las cuadras donde va y vas presionando y ahí va entrando. Y luego la encajas acá atrás de esta forma. Es que siempre a la altura del ensamble. Perfecto. Ahí ya la llevamos al tope acá y al tope al ras acá de la superficie. Entonces ya es bastante estable. Y podemos colocar la del otro costado. Sería esta. Igual una pinza por dentro. ¿Ah? ¿Ah? Y acá con el pulgar. Y puedes hacerle un pequeño juego, ¿sí? Para que entre. Evita hacer fuerza, presión desde los puntos lejanos, porque podría partirse la pieza acá. Fuerza solo encima del ensamble. Ahí. Y ya ahí llegó. Está justo en el borde. En la plantilla B vas a notar que están estas vértebras cervicales. Estas son un extra, ¿sí? Porque esas se encuentran en la plantilla D. Es una de las últimas piezas que se colocan. Ahora vamos a armar la plantilla C. Acá es donde están, podemos ver los ilions, el pubis, el isquión, también la fíbula. También podemos ver las vértebras caudales, que son las que van en la cola, y algunas piezas extras, porque tiene piezas pequeñas que de pronto se te pueden perder o se pueden dañar en el proceso de armado. Hasta ahora no hemos utilizado la lija, pero si vas a utilizarla, recuerda usarla muy poco y probar. Evita lijar mucho antes de probar, porque luego puedes dejar algún ensamble algo flojo y puede que tengas que recurrir a usar pegamento. Comencemos con la plantilla C. Estamos que el número 1 es esta que está acá. Y esta va por la parte más clara de la pieza del ilion, que es esta. Esta pieza va a quedar oculta, ¿ves? Así le puedes hacer un poco de juego hasta que entre. Vamos a ver cuál es el número 2. El número 2 es la misma, pero del otro costado. Por la cara posterior. Y hacemos un poco de juego y ahí entra. Número 3 es esta que está acá. Sería el isquión. Estas piezas largas que tienen la unión a la plantilla en el centro, puedes darles por un lado y girarlas un poco. Luego girarla así. Y ya debería salir. Trata de no confundirte. Este es el de este lado y este iría acá. Bien, ya hemos colocado ambos isquiones en su lugar. Vamos a ver cuál es el número 5. Acá tenemos que el número 5 está acá en esta pieza, en este ilion, y encaja acá. Esta es la pieza central de la cadera. Nota que acá dice AB, quiere decir AB1. AB1 es esta de acá, C1, que es esta unión de acá. Pero esa la colocaremos luego, porque estamos armando la plantilla C. Y acá nos dice que esta es la parte frontal de esta pieza. Y estaría acá. Luego esta es la 6. Esta de acá. Acá es importante que trates de que estas dos de acá, que son los isquiones, se unan en este punto. Así que puedes cuadrarlas desde acá. Fíjate que si las muevo acá arriba, ellas se mueven abajo. Así que están bien fijas.
Esta debería estar un poco más así, acostadita, como tienen como una inclinación así. Perfecto. ¿Ves? Ahí apenas se tocan. Vamos con el paso 7. Y el paso 7 tenemos que, como es esta pieza, es esta de acá, que va aquí. Colocarla así. Y le vas haciendo un pequeño juego, suavemente, así, hasta que quede al mismo nivel al ras de la otra pieza. Uy, ahí se pasó un poco. Vamos a devolverla suavemente. Ahí, perfecto. De la misma forma colocamos la número 8. También puedes ayudarte con la pequeña pieza circular para ejercer un poco de presión en el punto deseado. Perfecto. Es que estos huesos sí quedan separados. Y ahora vamos con el paso 9 de la plantilla C. Bien, el paso 9 es este que está acá, 9, 10, 11, que pertenecen a la pierna derecha. Acá está 9, si está de este lado y es la pierna derecha, quiere decir que sería el dedo interno. El 10 es la pierna, que está acá, en el medio. Y la 11 es esta que va acá, que es el dedo externo. Pero antes de colocar los dedos, coloquemos la fíbula. Esta pequeña pieza es la que va a unir la tibia con la fíbula. Puedes usar una herramienta punzante, así como esta, o un lápiz para extraerlas. Y acá tenemos la fíbula. Lo mejor es que coloques primero esta pieza en la tibia. Como ves, es casi imperceptible, pero tiene una pequeña inclinación. Esa inclinación debe ir hacia abajo para que luego se encuentren abajo los dos huesos. Colocas esta acá. ¿Sí? Y puedes presentarla, que quede así. O puedes introducirla completa con tus uñas. ¿Sí? Pero vamos a dejarla así por ahora, ya que con la misma fíbula nos vamos a ayudar. Esta pieza es muy delgada. Si ves que no entra, puedes fijar un poco. Vamos a hacerlo. Fijamos un poco, solo un poco. ¿Sí? Hasta que se le quite un poco el color marrón y se empieza a ver el color natural de la madera. Así, solo un poco. Veamos ahora. La presentas en su lugar. Sujetas así con la otra mano. Cuando estés seguro de que está en su sitio, puedes hacer un poco de presión con pinza así para que entre. Perfecto, ¿ves cómo se encuentran acá abajo? Ahora sí vamos a colocar los dedos. Para llevar esta pieza hasta su sitio, acá puedes apoyar el pequeño círculo y presionar justo arriba directamente perpendicular a la zona de ensamble. Y como siempre puedes ir haciendo un pequeño juego. Ahí ya llegaron tanto esta como esta y estamos dejando un pequeño ángulo acá. Y vamos con la número 11. Bien, ya hemos colocado los tres dedos. Fíjate porque es importante que los coloques en su lugar. Ves que tienen diferentes alturas y diferentes tamaños. Esto es porque las piernas van inclinadas. Y con esa inclinación los tres deditos van a hacer contacto con el suelo. Cosa que no va a ocurrir si intercambias sus posiciones. Entonces no va a quedar con una apariencia realista. De la misma forma que armamos la pierna derecha, vamos a armar la pierna izquierda. Bien, ya tenemos las dos piernas y es hora de colocarlas en la cadera. Vemos la derecha, colocarla nada, colocarla como siempre la has puesto. ¿Sí? Haciendo un pequeño juego. E incluso puedes dejarla así por el momento para colocar la otra y luego va a ser más fácil presionar ambas
simultáneamente. Bien, ya ambas han llegado al tope. Acá está al borde y al borde. Ya tenemos lista esta pieza y podemos agregarla al modelo completo, a la columna. Es lo que vamos a hacer ahora. Bien, las presentas, la ranura, ¿sí? Y vas a presionar acá abajo y acá arriba. Perfecto. Puedes colocar tu Parasaurolophus así, ya está con las piezas necesarias para colocarse de pie, para mantenerse en pie. Y si ves que está inclinado hacia un lado o hacia el otro, simplemente tienes que tratar de girar un poco las piernas, así, hacia atrás o hacia adelante. Pero si las colocaste bien, debería estar totalmente vertical, su columna debe estar perpendicular al suelo. En este caso ya ha quedado bien en su lugar y ya está listo montado. Y ya podemos pasar a colocar todas las vértebras caudales que tenemos acá. Se nos indica en la plantilla B de C1 a C6, que las tenemos acá en C, de C1, 2, 3, 4, 5 a C6. Todas las demás habría que montar las piezas de la plantilla D. Vamos a montar primero estas vértebras caudales y luego vamos con la última plantilla. Colocar las vértebras caudales es bastante sencillo. Fíjate que las proyecciones de la columna del Parasaurus son bien altas. Entonces tienen curva y por ende tienes que introducirlas con ese mismo sentido. Por ejemplo, estaba acá, la deslizas, ¿sí? Tienes que hacer que gire hacia abajo. Sujetarlo así y hacerle un poco de juego hasta que llegue abajo. Si la pieza no quiere entrar, puedes aplicar un poco de lija. Probablemente sea por el espesor que se consigue con las dos piezas unidas. Esto también puede depender de la temperatura y la humedad que esté haciendo en el lugar donde estás armando el modelo. Puedes lijar acá un poco. Estas piezas no importa, no es necesario que queden muy ajustadas porque ya por gravedad van a quedar en su sitio y no sostienen otras piezas, ninguna otra pieza depende de ellas, así que no importa que tengas que lijar lo suficiente como para que entre sin mucho esfuerzo. En este punto también puedes presionar con esta pieza circular justo encima para hacerla llegar a su lugar. Ahí ya va entrando. Y también nota la inclinación que tiene, puedes irla moviendo para que los dientes, para que vaya girando así. Bien, ya hemos puesto la primera vértebra, vamos a colocar todas las demás hasta la 6. Bien, una vez que tengas armadas las plantillas A, B y C, estar hasta este punto, solo falta la plantilla D y algunas vértebras caudales que todavía están en la plantilla D. Sería desde la C7 hasta la C19. Y vamos a proceder entonces con la plantilla D. Ya falta muy poco para completar esta hermosa figura de Parasaurolophus. Esta es la plantilla D.
Y como siempre comenzaremos por el número 1, que se encuentra acá. Este es el costado izquierdo, este es el costado derecho. Tenemos 1 y 2 que van acá y por el otro costado. Para colocar esta pieza la presentas acá y presionas, preferiblemente utilizando la herramienta para que la fuerza sea pareja, y hasta que llegue hasta al ras. Luego el otro costado. Ahora va a ser más fácil porque tenemos ya instalada esta. Y esta separación, este juego que tiene acá, se va a eliminar cuando ya coloquemos todas estas piezas que van a sujetar ambas piezas de la cola en su lugar. Ya colocamos el 1 y el 2, son estas piezas, y nos dice que el número 3, justamente la última vértebra cervical que falta, o más bien la primera vértebra cervical, que es la que va en este lugar. Vamos a proceder a instalarlas. Para instalar estas, ten en cuenta que una va encima de la otra. Asegúrate de cuál es la posición correcta antes de proceder a instalarlas. Ya sabemos que esta es la que va por encima de esta, ya que ellas se unen dentro de las piezas del cuello del Parasaurolophus. Ahí queda un espacio donde va a entrar esta pequeña pieza. Luego de posicionarla, simplemente haces un poquito de pinza así y un poco de juego a esta para que llegue hasta el final. Perfecto. Ahora estas piezas están juntas gracias a las dos vértebras que por dentro se unen. Y vamos a proceder a colocar todas las vértebras caudales que faltan, que están en la plantilla C, antes de proceder a ensamblar el cráneo, que es lo único que nos faltaría para completar el Parasaurolophus. Y ya hemos armado todo el cuerpo, le colocamos todas las vértebras caudales y ahora solo resta armar este hermoso cráneo de Parasaurolophus. Nos habíamos quedado en el paso 3 antes de colocar las vértebras caudales, y ahora vamos con el paso 4, que sería la articulación de la mandíbula en el costado derecho del cráneo. Esto hay que colocarlo tal como dicen las instrucciones en 3 pasos. Posicionarla, luego ejercer presión muy similar a como hicimos todos estos ensambles, este y este, y luego nos dice que hay que girar entre sí las piezas. Entonces primero lo presentamos, luego presionamos hacia abajo, preferiblemente con esta pieza para que sea uniforme, y por último, como siempre, no lo vamos a tomar desde lugares lejanos a la zona de ensamble, sino justo cerca, y hacemos un pequeño juego así, con mucho cuidado, y ya después de un par de veces vamos a notar que cede un poco, pero no lo suficiente como para no mantener la posición. El primer giro que le hagas debes hacerlo con mucho cuidado. De la misma forma vamos a colocar el otro costado. Ahora procedemos con el paso 5 y 7. En realidad podríamos haber colocado el 5, que era este, y luego el 7, que es este que está acá, después de ensamblar la articulación.
Acá nos dice que esta cara va hacia arriba para mantener este orden. Y tendríamos 5 de este lado, dejando espacio acá para la otra cara que va acá, y el 7. Y ya hemos colocado estas piezas en la pieza central. Como ves, están funcionales. Y es hora de colocar los pasos 8 y 9, que son este y este. Simplemente presentarlo y presionar. Presiona solo cuando estés completamente, cuando tengas toda la seguridad de que está bien cuadrado con el ensamble. Luego es presionar. Para este ensamble lo he dejado a la mitad y de esa forma nos vamos a ayudar con ambas caras para presionar simultáneamente por los dos lados. Así, y presionamos. Perfecto. Bien, ya hemos terminado el cráneo de Parasaurolophus. Es muy bonito. Podemos ver cómo acá está articulado y cierra y da la sensación de ese pico de pato típico en estos hadrosaurios. Y es hora de montarlo en el resto del cuerpo, que sería acá simplemente. Nota que esta unión de acá permite que él pueda girar su cabeza derecha e izquierda, y esta otra también permite que pueda girarla hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Cuando está nuevo notarás que hay bastante fricción, pero luego esa se va cediendo un poco y va a ser un poco más suave, al igual que la de la mandíbula. Bien, espero que te haya gustado el proceso de armado del Parasaurolophus. Tanto este como el resto de los modelos puedes verlos en wonderartisticmodels.com. Nos vemos.